¿Sabes cómo mejorar tu rendimiento deportivo a través de la respiración? En este vídeo te vamos a explicar cómo funciona el mecanismo de la respiración, qué tipos hay y varios ejercicios sencillos que van a ayudarte a mejorar tu rendimiento deportivo. Mejorar el gesto respiratorio va a tener múltiples beneficios aparte de oxigenar mejor nuestra sangre. Nos va a ayudar a expulsar más dióxido de carbono, retrasando pues la acidosis. Va a ayudar a otras estructuras como por ejemplo puede ser el aparato digestivo gracias a la contracción y relajación del diafragma. Nos puede ayudar incluso a nivel emocional, precisamente por ese uso del diafragma. Y por último, también puede incluso influir en nuestra postura de la vida diaria, ya que hay varios músculos inspiradores que pueden modificarla negativamente, así que el hecho de trabajarla también nos va a ayudar a reeducar nuestra postura. ¿Cómo funciona la respiración? Básicamente funciona por una diferencia de presiones. Gracias a los músculos inspiradores, nuestras costillas se expanden, se hacen más grandes, la presión que hay dentro de la caja torácica disminuye, es menor y para compensar esa diferencia de presiones nos entra el aire por la boca. Luego, la inspiración siempre va a ser activa, siempre va a haber algún músculo que está abriendo la caja costal y que está haciendo que el aire nos entre. Sin embargo, la expiración es pasiva. Simplemente consiste en relajar esa musculatura, dejar que los pulmones y las costillas retrocedan y ya de esa manera el aire nos sale de forma pasiva, salvo que tengamos que hacer alguna tos o algún estornudo o algún esfuerzo agónico que nos invite a soltar aire de manera más rápida y más inmediata, y ahí entonces demandemos además de la contracción de los abdominales. Estoy segura de que cualquiera de vosotros alguna vez habéis tenido agujetas en la tripa de toser, y eso es por la activación de esta musculatura. Hay diferentes formas de respirar. En principio es un gesto involuntario y menos mal, que no tenemos que estar las 24 horas del día pensando en respirar. En el sistema nervioso central hay unas estructuras que se llaman centros respiratorios, que son los encargados de automatizar este gesto y que de esa suerte nunca nos quedemos sin aire. Pero, sin embargo, nosotros de forma voluntaria podemos dirigir diferentes tipos de respiración. En los extremos tendríamos la respiración del bebé que duerme, que le vemos cómo las costillas se expanden, como un acordeón, como un fuelle que está relajadito. Es una respiración lenta, amplia, y en el otro extremo tendríamos esa respiración agónica en la que queremos desalojar dióxido, meter oxígeno a todo tren y en la que estamos utilizando sobre todo musculatura alta, tenemos la boca bien abierta y es una taquipnea, es una respiración súper acelerada que nada tiene que ver con la que os acabo de explicar. Y entre blanco y negro pues tenemos diferentes tonos de gris, que es los que veremos en los ejercicios que haremos al final del vídeo. De todos los beneficios que te hemos comentado, nos vamos a centrar en este vídeo en la captación de la molécula de oxígeno. Bien sabemos todos de su importancia. Todos nos cuidamos de no tener anemia, que no nos falte hierro en sangre, vigilar pues el hierro sérico, la transferrina, la hemoglobina y estar seguros de que no nos va a faltar este vehículo. Realmente el hierro y la hemoglobina es el vehículo que transporta el oxígeno a los tejidos y que hace que obtengamos energía. También conocemos de sobra los efectos de la EPO o eritropoyetina en el deporte, que finalmente lo que también busca es eso, mandar más oxígeno al tejido y conseguir más energía, menor fatiga. Nosotros nos vamos a centrar aquí en la respiración sin necesidad de aparatos ni dispositivos complejos, simplemente con nuestras manos y una banda elástica que nos va a ayudar a los ejercicios, y ya con eso vamos a mejorar la captación de oxígeno y nos centramos ahí. Lo primero que tenemos que tener claro es que hay dos aspectos básicos para la respiración. Hablamos de contenido y hablamos de continente. ¿Qué consideramos a cada cosa? El continente sería la caja costal con los músculos que la mueven. Bien, importantísimo para que cuanto más se abran nuestras costillas y más se cierren, más cantidad de volumen de aire vamos a manejar. Y luego el contenido, que son los alveolos, los bronquios, el árbol respiratorio, es tema aparte del cual hoy no vamos a hablar. Simplemente vamos a trabajar a través del continente y bueno, daremos alguna pauta también para mejorar un poquito la capacidad del alveolo, pero lo vamos a pasar bastante por encima. Para facilitarte la realización de los siguientes ejercicios,
sí explicarte dos pinceladas básicas de anatomía respiratoria, qué músculos utilizamos en la respiración y cómo, en función de qué musculatura usemos, la respiración va a ser diferente y más enfocada a un tipo de esfuerzo o a otro. Si nos vamos a lo más primitivo, a lo más básico, tendríamos la respiración que comentábamos del bebé, una respiración diafragmática que intentaremos trabajar cuando estemos en situaciones más relajadas. Se puede perfectamente utilizar mientras pedaleamos, pero obviamente no va a ser durante un esfuerzo agónico, sino mientras estamos calentando, mientras estamos de charleta con los colegas o en situaciones en las que podemos permitirnos ir relativamente suave y ahí centrarnos también en esa movilidad costal que va a hacer que oxigenemos mejor. Entonces, ahí vamos a recurrir a las costillas bajas y su movilidad. Vamos a utilizar, como os comentaba, en parte el músculo diafragma, parte la musculatura intercostal, que son pequeños músculos cortitos que están entre las costillas, más ese rato anterior, que es un músculo inspirador también bastante potente, que nos va a ayudar a separar la escápula y a que las costillas bajas se abran más y que por tanto nos entre más aire a la base de los pulmones, que tengamos una oxigenación más completa. En el otro extremo tendríamos la musculatura inspiradora, que deberíamos llamar accesoria porque debía utilizarse de forma accesoria, de forma muy puntual, que sería ya una musculatura más alta, más elevada. Tendríamos el pectoral mayor, que iría del esternón hacia el húmero, tendría esta forma más o menos, es este pellizquito que cogemos aquí. Su hermano pequeño, el pectoral menor, que estaría por debajo de él, cuyas fibras son un poquito más verticales y también es partícipe de esa inspiración, ya que ambos movilizan el esternón y las costillas y nos ayudan a llevar el aire arriba, al ápex del pulmón. Y luego, no menos importantes, varios músculos del cuello que también se anclan en las primeras costillas, los cuales utilizamos en esas respiraciones agónicas durante un esfuerzo. Este tipo de respiración también la utiliza el asmático en una crisis, también se emplea cuando tenemos una crisis de ansiedad y nos falta el aire. Entonces, si nos tocamos en esta zona e intentamos simular ese tipo de respiración, vamos a sentir fácilmente cómo este área se contrae. Respiramos por la nariz, respiramos por la boca. ¿Qué es lo más saludable? ¿Qué es lo más efectivo, lo más eficiente? Bien, digamos que lo más saludable sería la inspiración nasal. El aire pasa más filtrado, más caliente, en invierno nos ayuda a ahorrarnos algún que otro catarro y en verano nos ayuda a que la garganta no se reseque tanto. Sin embargo, el caudal que entra es menor. Muchas veces se recomienda esa respiración, que bueno, igual, en la medida de lo posible, en ese momento de charleta, de relajación, sí que podemos perfectamente intentar ser conscientes y utilizar esa respiración nasal, pero irremediablemente en ese momento del esfuerzo el caudal de aire que necesitamos es mucho mayor y no va a quedar más remedio que respirar por la boca. Y si tenemos en mente la imagen de cualquier ciclista en televisión subiendo un puerto dándolo todo, vamos a ver que está como medio sonriendo con la boca abierta para todavía aumentar más el diámetro y que todavía les entre más caudal de aire a los pulmones. Entonces, nariz o boca, bueno, pues depende de la situación, intentaremos respiración nasal en la medida de lo posible, pero sabiendo que hay situaciones en las que no va a quedar más remedio que respirar por la boca. Un pequeño apunte. Sí deciros que nuestro deporte es favorecedor de la respiración, puesto que las manos están apoyadas. Esto le da un punto fijo a estos músculos inspiradores laterales, entre otros el serrato anterior, y eso nos va a ayudar a abrir la caja costal y a dar ese punto fijo que va a facilitar la apertura y la movilidad de nuestras costillas, mientras que en otros deportes en los que la mano queda libre es un poquito más costoso de sentir y es un poquito más costoso de activar. Así que en ese sentido el manillar va a ser nuestro aliado. De cara a los ejercicios, explicarte por último un poquito sobre los volúmenes que manejamos en la respiración. El volumen que manejamos de manera natural, el aire que entra de forma natural, de manera espontánea, llamaríamos volumen corriente. Cuando hacemos una inspiración forzada, que intentamos llenarnos al máximo, lo llamaríamos volumen de reserva inspiratoria. Y cuando buscamos un vaciado lo más completo posible, sería un volumen de reserva expiratoria. Y ya con esto nos ponemos a ello.
El primer ejercicio que vamos a hacer se trata de tomar conciencia de esa respiración inferior, esa respiración costal lateral baja. Con ella vamos a redirigir el aire hasta la base de los pulmones. Si imaginamos los pulmones en todas sus dimensiones y pensamos cómo es una respiración alta, nos estamos quedando con el oxígeno solamente en la parte alta del pulmón, mientras que con este tipo de respiración dirigimos el aire hasta abajo, ya que las costillas que se abren son las inferiores. Entonces se va a tratar de inspirar ampliamente con las manos puestas en las costillas, permitir que se abran todo lo que podamos y al exhalar permitir que retrocedan. Es importante que también sintamos esa movilidad costal en la zona posterior. El pulmón no tiene una base plana, sino que la tiene un poquito inclinada hacia atrás. Es decir, tenemos más pulmón por detrás que por delante. Es por eso que muchas veces los doctores, los médicos nos auscultan más en la espalda que en la zona anterior y que a algunos pacientes que tienen que intubar les ponen en posición boca abajo, en posición prona. Y es porque tenemos más pulmón por detrás que por delante. Así que no menospreciéis, no desprestigiemos esa movilidad posterior y además sabiendo que nuestro deporte por la flexión de tronco que vamos a llevar también la va a favorecer y va a potenciar que llevemos el aire hasta esa base de los pulmones, también por detrás, y que entonces la captación de oxígeno sea muchísimo más rica. Como os he comentado antes, el serrato anterior es uno de los músculos inspiradores más potentes que tenemos, aparte del diafragma y la musculatura pequeñita intercostal. Entonces, el hecho de hacer una buena abducción de las escápulas, de tirar del codo hacia afuera y de separar bien los omóplatos, también va a permitir que la entrada de oxígeno sea mayor, que la apertura sea aún más grande y que esa parrilla costal se abra de forma aún un poquito más exagerada y nos entre más volumen de aire a los pulmones. Entonces, en este ejercicio lo que vamos a buscar es tomar conciencia de los omóplatos, de cómo podemos dirigir que se muevan bien hacia adentro o hacia afuera y saber que cuando vayamos en la bici pedaleando, una vez trabajado este ejercicio, que tenemos que empujar de los codos hacia afuera y que tenemos que buscar esa apertura lateral y posterior que de nuevo va a hacer que nos entre más volumen de oxígeno. Visto esto, ya sabemos cómo movilizar el continente, lo que comentábamos antes, cómo buscar esa máxima amplitud, esa diferencia de presión más grande. Cuanto más abramos las costillas, menos presión habrá, más aire nos entrará. Y ahora nos falta ver una manera, como os comenté al principio del vídeo, de que también mejoremos un poco el contenido. Problemas de asma aparte, alergias o respiratorios, bronquitis, otro tipo de cuestiones que estén asociadas a la medicina, las tendremos que tratar con el doctor, pero aquí en condiciones normales nos va a ayudar el siguiente ejercicio. Entonces, una vez que hemos trabajado esa movilidad, una vez que hemos activado toda esta musculatura, lo que vamos a hacer es mantener la respiración, hacer varias movilizaciones, varias inspiraciones seguidas, una apnea en la que el alveolo va a mantenerse lleno de aire, lleno de oxígeno, digamos que lo vamos a extender un poquito y que vamos a ampliar además su capacidad de captación. Entonces el ejercicio es sencillo, se trata de inspirar, mantener, sin soltar aire, volver a coger, sigo aguantando, vuelvo a coger un poco más, mantenemos, aquí tendríamos los alvéolos completamente llenos, distendidos. Si tenemos alguno que esté un poquito colapsado, vamos a conseguir que se abra, que se expanda y luego, mantenidos esos segundos, soltar aire de forma lenta, de forma progresiva para vaciar bien los pulmones, dejarlos limpios de dióxido de carbono y otra vez repetir el proceso. Inspirar amplio, mantener, vuelvo a coger, mantengo, vuelvo a coger, mantengo, intentamos llenar los pulmones todo lo que podamos, mantenemos esa apnea y de nuevo hacemos un vaciado lo más completo posible para dejar de nuevo paso a aire nuevo. Estos mismos ejercicios podemos potenciarlos si rodeamos el contorno de nuestras costillas bajas con una banda elástica que nos ofrezca cierta resistencia y que obligue a esta musculatura inspiradora a trabajar con un poquito más de intensidad y contra esa resistencia. Luego nos costará menos esa movilidad y el coger aire. Respecto a la musculatura accesoria, lo que hemos visto de los pectorales, los músculos escalenos del cuello,
Aquí no es muy recomendable entrenarlo, ya que ese tipo de respiración nos va a salir automática, nos va a salir sola. Entonces, esta musculatura en general la solemos tener ya bastante castigada por la postura que llevamos sobre la bicicleta. Es una musculatura que suele ir en posición de acortamiento, que se va a activar de manera natural cuando necesitemos aumentar ese caudal de oxígeno y coger aire de forma tan inmediata y expulsar el dióxido también de forma inmediata para retrasar la acidosis. Por tanto, no es muy recomendable insistir más en ella y sobrecargarla, sino que todo lo contrario. Lo que vamos a hacer con esta pobre musculatura que la tenemos castigadita es estirarla y descargarla, y eso también va a ayudar a que la zona se descongestione, que tenga mejor funcionalidad y que cuando tengamos que recurrir a ella tenga mejores condiciones para hacer su trabajo. Bien, para estirar esta musculatura accesoria, empezando por los músculos del cuello que se insertan en las primeras costillas y en la clavícula, haremos un estiramiento clásico de cuello, con cuidado, sin poner excesiva tensión. Ya sabemos que en lugar de tirar mucho de la cabeza, lo que tenemos que hacer es bajar suavemente el hombro. Y ahora, para aumentar la tensión, en lugar de jugar tanto con las palancas, lo que vamos a hacer es soltar bastante aire, de tal suerte que el esternón retroceda y aumente la tensión en esta musculatura. Tiene su lógica. Si son músculos inspiradores, se van a contraer cuando cojamos aire, van a subir el esternón y las primeras costillas y se van a relajar precisamente, se van a estirar cuando lo soltemos y tanto el esternón como las primeras costillas retrocedan. Como hay diferentes fibras y diferentes músculos, podemos jugar con la inclinación, con la rotación, súper despacito y siempre buscando mantener la tensión más casi desde el hombro que desde la cabeza. Soltaríamos muy despacito, que acabáis de ver el ejemplo, es un estiramiento un poquito más mantenido en el tiempo, que os permita descargar bien la zona, y ya pasaríamos a los pectorales. Para el músculo pectoral mayor, engancharíamos el cerco de una puerta e igual, iríamos poco a poco girando el tronco hasta que encontremos tensión. Lo mismo que con los músculos del cuello, vamos a buscar una exhalación profunda para que el esternón retroceda y nos ayude a aumentar esa tensión. Como es un músculo triangular que tiene varios haces, pondremos la mano a diferentes alturas y en aquella en la que notemos más tensión dedicaremos más tiempo. Para su compañero, el pectoral menor, que es un poquito más vertical, el brazo irá más hacia arriba, más posición vertical, incluso podemos engancharnos al cerco de una puerta si llegamos, y aquí con la otra mano nos ayudaríamos de nuevo a que el esternón descienda mientras intentamos llevar el brazo hacia detrás. Igual, al inspirar vamos a intentar que no se sobreactive y al exhalar, a través de la piel, de la mano, empujar hacia abajo y aumentar ese estiramiento. Así esta zona quedaría mucho más descargada, no tendría una tensión excesiva y, como os dije antes, cuando nos haga falta va a estar mucho más dispuesta a trabajar que si la tenemos ya excesivamente tensa. Por último, como ayuda complementaria, ya que hemos visto cómo mejorar el continente, la movilidad costal, la musculatura, hemos visto cómo mejorar un poquito la capacidad de captación de las vías bajas de los alveolos con esa inspiración mantenida. Ya, por dar unas pinceladas sobre las vías respiratorias altas, decirte pues que existen bálsamos o inhaladores naturales que pueden ayudarnos de nuevo a captar mejor el oxígeno, que recurras a ellos cuando lo necesites, que es una ayuda extra no despreciable. Y ya visto los ejercicios, espero que te pongas pronto a practicar con ellos, que te sirvan de ayuda, que te ayuden a mejorar en diferentes aspectos de tu vida, no solamente en el rendimiento, que también, y como siempre, darte las gracias por estar ahí al otro lado. Si te ha gustado esto, regálanos un like, dale a la campana, suscríbete a nuestro canal y cualquier comentario que nos dejes será bienvenido. Un abrazo muy grande y nos vemos a la próxima.